¿Recuerdas a esos ídolos de Hollywood que parecían eternos? Pues prepárate porque el tiempo no perdona ni a las mayores leyendas del cine. Muchos de los rostros más admirados de los años dorados de Hollywood han cambiado de una forma que nadie esperaba. ¿Qué les pasó? ¿El paso del tiempo, la cirugía o simples malas decisiones? En este video vamos a mirar de cerca cómo algunas estrellas envejecieron. Y no de la mejor manera. Quédate hasta el final porque descubrirás transformaciones tan impactantes que apenas podrás reconocerlos. Jocelyn Wildenstein fue durante décadas una de las socialites más enigmáticas y comentadas del mundo. Nacida en 1940 en Lausana, Suiza, su vida siempre estuvo rodeada de lujo, arte y controversia. Desde joven mostró una fascinación por el glamour y las altas esferas sociales, algo que alcanzó plenamente al casarse con el multimillonario comerciante de arte, Alec Wildenstein, miembro de una de las familias más ricas de Nueva York. Durante los años 80 y 90, Jocelyn se convirtió en una figura habitual en las fiestas más exclusivas, famosa por su elegancia, su estilo extravagante y su vida de ensueño en el Upper East Side. Sin embargo, esa imagen de perfección se desmoronó con el tiempo. Tras un divorcio escandaloso en 1999, uno de los más costosos de la historia, con una compensación que superó los $2.5 mil millones. Jocelyn empezó a ser conocida no por su fortuna, sino por su radical transformación física. Obsesionada con la cirugía estética, gastó más de 2 millones de euros en procedimientos para lograr lo que describía como una apariencia felina. Admiraba la gracia de los grandes felinos y quería reflejar esa fuerza en su rostro. Pero el resultado fue sorprendente: pómulos exageradamente marcados, ojos alargados, labios hinchados y una piel tan estirada que parecía casi irreal. Lo que comenzó como un intento por preservar la juventud, terminó por convertirla en un ícono de los excesos de la cirugía plástica. A sus 83 años, su rostro sigue siendo objeto de curiosidad y debate. Imposible adivinar su edad con solo mirarla. Los medios la apodaron la Mujer Gato, un sobrenombre que, lejos de molestarla, adoptó con orgullo. Jocelyn continúa asistiendo a eventos, posando ante las cámaras y asegurando que está plenamente satisfecha con su aspecto. En su mente alcanzó lo que siempre deseó: una belleza única, salvaje y distinta de cualquier otra. Para muchos es un ejemplo extremo de cómo la búsqueda incesante de la perfección puede alterar por completo la identidad. Para ella, en cambio, es la prueba de su libertad para ser exactamente quien quiere ser. Donatella Versace heredó mucho más que una marca, heredó un imperio, una responsabilidad inmensa y una sombra imposible de ignorar. Tras el trágico asesinato de su hermano Gianni Versace en 1997, la diseñadora italiana se convirtió en el alma y el rostro de la legendaria casa de moda. Con su melena rubia, su piel dorada y su presencia magnética, Donatella representaba la esencia del lujo italiano, audaz, sensual y poderosa. En los años 90, era imposible no verla en las portadas de las revistas o en las primeras filas de los desfiles más exclusivos. Ella no solo vestía Versace, ella era Versace, pero la fama y el dolor pueden ser un cóctel peligroso. La presión por mantener viva la marca, por honrar el legado de su hermano y al mismo tiempo cumplir con los implacables estándares de belleza del mundo de la moda, dejaron huellas profundas. Poco a poco, Donatella comenzó a recurrir a los tratamientos estéticos, botox, rellenos, peelings y cirugías menores. No fue un cambio repentino, sino una transformación paulatina que el público observó con sorpresa. Cada aparición pública despertaba murmullos, sus labios parecían más gruesos, sus pómulos más tensos, su expresión más rígida. Con el paso de los años, los medios comenzaron a convertir su rostro en tema de debate. Muchos la criticaban por haber ido demasiado lejos. Otros la defendían, recordando la presión que enfrentan las mujeres en posiciones de poder, especialmente en una industria donde la juventud es una moneda de valor.
Lo cierto es que Donatella nunca negó su transformación, pero tampoco permitió que la definiera. Incluso cuando algunos procedimientos debieron detenerse por consejo médico y su piel mostró nuevamente las marcas del tiempo, ella siguió caminando con la misma seguridad por las alfombras rojas. Hoy, a sus más de 60 años, sigue dirigiendo el imperio Versace con mano firme. Su imagen, aunque diferente, continúa siendo un símbolo de resiliencia, estilo y control absoluto. Puede que su rostro muestre las huellas del bisturí, pero también refleja la historia de una mujer que sobrevivió al dolor, a la crítica y al paso del tiempo, sin perder jamás su corona dorada. Pete Burns fue una de las figuras más impactantes, provocadoras y fascinantes de la cultura pop británica de los años 80. Como vocalista de la banda Dead or Alive, alcanzó la fama mundial con el éxito You Spin Me Round Like a Record, un himno de la era New Wave, que lo catapultó a la cima y lo convirtió en un símbolo de rebeldía, con su voz potente, su energía salvaje en el escenario y su estilo abiertamente andrógino. Pete rompió las barreras del género y desafió los estándares de belleza y masculinidad en la música. Su maquillaje intenso, sus atuendos de cuero y su actitud descarada lo hicieron inolvidable. Era imposible mirarlo sin sentir curiosidad o admiración, pero detrás del brillo y la excentricidad había una historia de inseguridad y dolor. En los años 90, Burns comenzó a someterse a una serie interminable de procedimientos estéticos. Lo que empezó como pequeños retoques se convirtió en una obsesión. Operaciones de nariz, implantes faciales, rellenos, botox. Cada intervención buscaba una versión mejorada de sí mismo, aunque el resultado lo fue alejando cada vez más de su identidad original. En 2017 presentó una demanda millonaria contra su cirujano estético, alegando que un tratamiento labial mal realizado le había causado graves daños físicos y emocionales. Fue un episodio que marcó un punto de no retorno en su vida pública. Aún así, Pete nunca perdió su carácter desafiante. Participó en programas de televisión, concedió entrevistas y se mostró siempre fiel a su espíritu provocador, incluso cuando su rostro se había transformado por completo. Hablaba abiertamente de su lucha con la imagen, la fama y la identidad, confesando que el espejo se había convertido en su mayor enemigo. Lo que en los años 80 había sido una expresión de libertad artística terminó siendo una trampa estética, un intento desesperado de controlar el tiempo y la percepción ajena. Cuando falleció en 2016 a los 57 años, el mundo lo recordó con una mezcla de tristeza y respeto. Detrás de su apariencia cambiante, quedaba un artista valiente, que se atrevió a ser distinto, un hombre que desafió los límites de género y redefinió la belleza a su manera. Su legado sigue vivo, un recordatorio de que la verdadera revolución empieza cuando uno se atreve a mostrarse tal como es. Mickey Rourke fue durante los años 80 la definición misma del galán de Hollywood. Tenía todo lo que una estrella podía desear: talento, carisma, una presencia magnética y un rostro tan perfecto que le valió el apodo de Babyface. En películas como Naivas, Weeks, Angel Heart o The Pope of Greenwich Village, encarnó al hombre rebelde, apasionado y peligroso, conquistando tanto a la crítica como al público. Era el tipo de actor que no solo se veía bien en pantalla, sino que hacía sentir algo, una mezcla de deseo y misterio. Pero detrás del éxito había un espíritu indomable. En el apogeo de su fama, Rourke decidió alejarse de Hollywood para perseguir una carrera como boxeador profesional, una decisión que marcó el inicio de un declive personal y físico. Las peleas le dejaron cicatrices profundas tanto en el cuerpo como en el rostro. Intentando reparar los daños, se sometió a múltiples cirugías reconstructivas. Sin embargo, los resultados distaban de lo esperado. Su expresión juvenil se desvaneció, reemplazada por una rigidez extraña casi irreconocible. Con el tiempo, los retoques estéticos se acumularon, y lo que una vez fue un símbolo de atractivo se convirtió en un ejemplo trágico de cómo la obsesión por la perfección puede alterar la esencia de una persona.
Los tabloides fueron implacables. Cada aparición pública generaba titulares. ¿Qué le pasó a Mickey Rourke? Su piel tensa, sus pómulos prominentes y su mirada alterada alimentaban el morbo mediático. Muchos decían que parecía llevar una máscara, pero Rourke nunca perdió su espíritu combativo. Regresó al cine con The Wrestler 2008, una interpretación poderosa y emocional que le valió una nominación al Oscar y el reconocimiento de la crítica. Fue su redención artística, un testimonio de que el talento verdadero trasciende la apariencia. Hoy, cerca de los 70 años, Mickey ya no se parece al hombre que una vez hizo suspirar a medio mundo, pero sigue siendo él mismo en esencia rebelde, apasionado y vulnerable. Sus cicatrices, tanto reales como quirúrgicas, cuentan la historia de una vida vivida al límite. El tiempo puede haber transformado su rostro, pero no su fuego interior. En un mundo donde la juventud se idolatra a Rourke, es la prueba viviente de que la autenticidad, por dolorosa que sea, deja una huella mucho más profunda que la belleza pasajera. Scott Thompson, más conocido por su nombre artístico Carrot Top, es uno de los comediantes más singulares y reconocibles de Estados Unidos. Nacido en Florida en 1965, alcanzó la fama en los años 90, gracias a su estilo inconfundible humor visual, objetos absurdos creados por él mismo, y una energía desbordante sobre el escenario. Con su cabello rojo encendido, su voz peculiar, y una imaginación sin límites, Carrot Top transformó la comedia de utilería en un espectáculo teatral, convirtiéndose en un verdadero fenómeno del entretenimiento estadounidense. Durante su mejor época llenaba teatros en Las Vegas, aparecía en programas de televisión y se presentaba en giras internacionales. Era sinónimo de diversión y extravagancia, un artista que no se tomaba nada demasiado en serio. Pero con el paso de los años el público comenzó a notar algo diferente en su apariencia. Su rostro, antes expresivo y natural, empezó a cambiar. Los rumores sobre cirugías estéticas, botox y retoques se multiplicaron. Aunque él siempre negó haberse sometido a procedimientos extremos, la conversación no se detuvo. En cada entrevista los titulares se centraban menos en sus chistes y más en su aspecto. La transformación real o percibida lo convirtió en uno de los ejemplos más citados del debate sobre la presión estética en Hollywood. Muchos fans se sintieron desconcertados. El comediante espontáneo y genuino parecía ahora más rígido, con rasgos exagerados que despertaban curiosidad y críticas a partes iguales. Sin embargo, Carrot Top nunca permitió que la opinión pública dictara su camino. Respondía con humor diciendo que si de verdad se hubiera hecho tantas cirugías, tendría que dormir colgado en un perchero para no deformarse. A pesar de las controversias, algo en él no cambió jamás: su disciplina y su energía física. Con un cuerpo sorprendentemente musculoso, sigue presentándose en Las Vegas, donde mantiene un espectáculo fijo que lleva años llenando butacas. Scott Thompson se convirtió en un símbolo de resiliencia dentro del mundo del espectáculo. Un artista que, pese a los rumores, las críticas y el paso del tiempo, continúa haciendo lo que más ama: hacer reír a la gente, demostrando que el talento auténtico nunca necesita retoques. Demi Moore es una de esas estrellas que parecen haber nacido para el cine. Desde los años 80 su rostro fue sinónimo de elegancia, misterio y sensualidad. Se hizo mundialmente famosa con Ghost, Más allá del amor, 1990, una historia que la consolidó como el rostro femenino más icónico de su generación. Luego vinieron éxitos como Propuesta indecente, Striptease, y su recordada interpretación de la villana Madison Lee en Los Ángeles de Charlie, al Límite, 2003. Durante más de 2 décadas, fue considerada una de las mujeres más bellas y mejor pagadas de Hollywood. Pero incluso las diosas del cine enfrentan el paso del tiempo. En 2021, una simple aparición pública cambió por completo la conversación sobre Demi. Durante el desfile de alta costura de Fendi en París, las cámaras captaron un rostro distinto: pómulos marcadamente elevados, mandíbula más angulosa y una expresión extrañamente rígida.
La imagen se volvió viral y desató un aluvión de comentarios en redes sociales. Muchos se preguntaban si había recurrido a cirugías o a un exceso de rellenos. Médicos estéticos y expertos en belleza comenzaron a debatir sobre lo que podría haber ocurrido, mientras los medios calificaban su nuevo look como inquietante o irreconocible. Sin embargo, Demi nunca confirmó ni negó los rumores. Mantuvo la elegancia que siempre la caracterizó, limitándose a decir que lo importante no es cómo te ven, sino cómo te sientes contigo misma. En entrevistas posteriores, habló abiertamente sobre la presión que las mujeres de Hollywood enfrentan al envejecer en un entorno donde la juventud parece ser el único pasaporte al éxito. Con el tiempo, su rostro recuperó parte de su naturalidad, y muchos reconocieron que más allá de las especulaciones, su verdadera fuerza estaba en su autenticidad. A sus 60 años, Demi Moore sigue siendo un símbolo de glamour y resiliencia, una mujer que ha vivido los extremos de la fama y de la crítica pública sin perder su esencia. Hoy su historia representa una verdad incómoda de Hollywood. Incluso las estrellas más admiradas deben luchar contra el espejo no solo por su imagen, sino por el derecho a envejecer sin ser juzgadas. Micaela Romanini fue durante los años 90 y principios de los 2000 una de las mujeres más admiradas de la alta sociedad italiana. Su nombre aparecía con frecuencia en las revistas de moda y Crónica Rosa, siempre acompañada por empresarios aristócratas y celebridades. Nacida en Roma, se convirtió en un icono del glamour europeo elegante, sofisticada y dueña de una belleza clásica que recordaba a las grandes divas del cine italiano. Era la encarnación de la dolce vita moderna, una figura tan magnética que bastaba su presencia para captar la atención de las cámaras. Durante años, Micaela disfrutó de los privilegios del lujo y la fama. Era invitada habitual en los eventos más exclusivos, luciendo vestidos de alta costura y joyas deslumbrantes. Sin embargo, la presión por mantener esa imagen perfecta se convirtió en su mayor enemiga, en un mundo donde la juventud es la medida del valor. Romanini comenzó con pequeños retoques estéticos, un poco de botox aquí y un relleno allá. Pero lo que empezó como un intento de conservar su frescura, se transformó en una obsesión. Con el tiempo, los procedimientos se volvieron cada vez más frecuentes e invasivos. Médicos estéticos italianos han señalado que los múltiples tratamientos alteraron permanentemente la estructura de su rostro. Sus labios se volvieron notablemente más grandes, los pómulos adquirieron una dureza inusual y su piel perdió la naturalidad que la había hecho tan atractiva. Las revistas que antes alababan su elegancia empezaron a publicar comparaciones antes y después, convirtiéndola en objeto de morbo y especulación. Micaela, sin embargo, nunca desapareció del todo. A pesar de las críticas, siguió asistiendo a eventos y manteniendo una presencia mediática activa. Hoy su nombre ya no evoca la imagen de la musa glamurosa que una vez fue, sino la de una mujer atrapada en la eterna batalla contra el paso del tiempo. Su historia se cita a menudo en Italia como una advertencia sobre los peligros de la cirugía estética sin límites, un reflejo del miedo a envejecer en una sociedad que castiga las arrugas más que los errores. Aún así, más allá de los juicios, Micaela Romanini sigue siendo un símbolo no solo del exceso, sino también de la fragilidad humana frente al espejo, esa búsqueda desesperada de conservar lo efímero. Lindsay Lohan fue sin duda una de las estrellas más queridas y prometedoras de su generación. Desde muy pequeña, su carisma natural y su talento innato la hicieron destacar. Antes de convertirse en la niña prodigio de Disney, ya había aparecido en comerciales y trabajado como modelo infantil. Pero fue su papel en Juego de Gemelas The Parent Trap 1998, a los 12 años, el que la catapultó al estrellato mundial. Con su cabello rojo brillante, sonrisa traviesa y una capacidad sorprendente para interpretar a dos personajes al mismo tiempo, conquistó a críticos y espectadores por igual. El futuro parecía luminoso. Siguieron éxitos como Chicas Pesadas, Mean Girls 2004, Freaky Friday y Herbie a toda marcha.
Lindsay era el rostro de una nueva era en Hollywood, joven, divertida y talentosa. Sin embargo, detrás de esa imagen de estrella adolescente perfecta, comenzaban a aparecer grietas. La fama llegó demasiado pronto, y con ella una vida rodeada de fiestas, precisión mediática y malas compañías. El constante acoso de los paparazzi y la falta de privacidad la empujaron hacia una espiral de excesos. A mediados de los 2000, su nombre dejó de aparecer en los titulares de cine para ocupar las portadas de los tabloides. Problemas con el alcohol, consumo de drogas y detenciones por conducir bajo sus efectos marcaron un antes y un después. Fue enviada en múltiples ocasiones a clínicas de rehabilitación, intentando recuperar el control, pero las recaídas eran frecuentes. Su aspecto físico comenzó a reflejar ese desgaste. La joven luminosa de Disney se transformó en una mujer visiblemente agotada, con el rostro marcado por los años de descontrol. Su comportamiento errático afectó también su reputación profesional. En varios rodajes llegó tarde, discutió con directores, e incluso abandonó filmaciones sin previo aviso. Hollywood, que alguna vez la había celebrado como su joya más brillante, empezó a darle la espalda. Poco a poco su rostro desapareció de las grandes producciones, y su nombre se asoció más con el escándalo que con el talento. Hoy Lindsay Lohan vive lejos del ritmo frenético de Los Ángeles. En los últimos años ha intentado reconstruir su vida y su carrera, apareciendo nuevamente en producciones de televisión y cine. Su historia es la de una mujer que conoció el éxito absoluto demasiado joven, pagó un precio alto por la fama y aún lucha por recuperar la paz que la industria le arrebató. Orlando Brown fue durante los años 2000 uno de los rostros más queridos de Disney Channel. Su papel como Eddie Thomas en That's So Raven, Las visiones de Raven, lo convirtió en una figura emblemática para toda una generación. Era el mejor amigo divertido, espontáneo y siempre leal de la protagonista, un personaje que transmitía alegría y energía en cada episodio. Con su carisma natural y su facilidad para la comedia, parecía destinado a convertirse en una de las grandes promesas de la televisión juvenil estadounidense. Sin embargo, cuando las luces del set se apagaron, la vida de Orlando tomó un rumbo completamente diferente. Tras el final de la serie en 2007, el joven actor comenzó a perder el control. Las primeras señales de alarma aparecieron poco después: noticias de comportamientos extraños, arrestos por posesión de sustancias ilegales y repetidas detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol. Aquella sonrisa radiante que los fans recordaban fue reemplazada por una expresión cansada, y sus apariciones públicas se volvieron cada vez más preocupantes. Las imágenes difundidas por los medios mostraban a un Orlando Brown irreconocible. Su aspecto físico se deterioró rápidamente, la piel envejecida antes de tiempo, los ojos apagados y el semblante confuso revelaban el peso de los excesos. El contraste entre el chico alegre de Disney y el adulto marcado por la adicción fue brutal. Mientras sus antiguas compañeras de reparto Raven-Symoné y Anneliese van der Pol continuaban trabajando y cosechando éxitos, él parecía hundirse en una espiral sin salida. Durante años, su nombre se asoció más con escándalos y titulares tristes que con su talento. En entrevistas llegó a comportarse de manera errática, confirmando que algo en su salud mental no estaba bien. Su última participación televisiva importante fue en 2011, y a partir de entonces desapareció del foco mediático, sumido en una lucha personal que parecía no tener fin. Pero en los últimos tiempos, Orlando ha intentado cambiar su historia. Ha ingresado en programas de rehabilitación y ha hablado públicamente sobre su proceso de recuperación y su fe. Aunque el camino no ha sido fácil, sus recientes apariciones muestran a un hombre más sereno, decidido a reconstruir su vida. Su historia dolorosa pero aleccionadora recuerda que la fama temprana puede ser tan destructiva como el olvido, y que incluso en la oscuridad siempre existe la posibilidad de redención. Edward Furlong fue para toda una generación el rostro de la rebeldía juvenil en los años 90.
Con apenas 13 años, pasó de ser un chico común de California a convertirse en una estrella mundial gracias a su papel como John Connor en Terminator 2. El juicio final 1991. Su mirada desafiante, su cabello desordenado y esa mezcla de inocencia y dureza lo transformaron en el ídolo adolescente del momento. Hollywood lo abrazó como la nueva promesa del cine y durante un tiempo parecía que nada podía detenerlo. Pero el éxito tan rápido como llegó también se volvió su perdición. Furlong no estaba preparado para manejar la fama, el dinero, ni la atención constante de los medios. Detrás del brillo de las alfombras rojas, comenzaron los conflictos, problemas familiares, denuncias de comportamiento agresivo y una vida nocturna cada vez más descontrolada. Muy joven cayó en el consumo de alcohol y drogas, y su carrera empezó a desmoronarse. Lo que en los 90 había sido un sueño cinematográfico se convirtió en una pesadilla personal. Durante años, Edward protagonizó una dolorosa caída pública. Fue arrestado en múltiples ocasiones, ingresó en varios centros de rehabilitación y perdió la mayoría de sus contratos con los grandes estudios. Su rostro cambió drásticamente, el chico de mirada vivaz y sonrisa desafiante se transformó en un hombre cansado con ojeras profundas y un semblante marcado por los excesos. Las cámaras que antes lo adoraban, ahora lo mostraban como un ejemplo de las tragedias de la fama precoz. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Tras tocar fondo, Edward Furlong decidió cambiar. A partir de 2019, logró mantenerse sobrio, reconstruir vínculos rotos y regresar poco a poco a la actuación. En entrevistas recientes, ha confesado que su lucha más dura no fue contra las drogas, sino contra sí mismo. Sobreviví a mi propio infierno, dijo una vez con humildad y serenidad. Hoy, aunque el tiempo ha dejado huellas en su rostro, Furlong ha recuperado algo más importante que la fama, la paz. Ya no es el joven rebelde de Terminator 2, sino un hombre maduro que aprendió a valorar la segunda oportunidad que la vida le dio. En una industria donde muchos se pierden para siempre, Edward Furlong logró hacer lo más difícil: salvarse a sí mismo. Axl Rose fue sin duda uno de los símbolos más intensos y carismáticos del rock de los años 80 y 90. Con su inconfundible melena rojiza, su pañuelo característico en la frente y esa voz rasgada capaz de alcanzar registros imposibles, se convirtió en el alma de Guns N' Roses. Canciones como Sweet Child O' Mine, Paradise City o Welcome to the Jungle marcaron una generación y definieron el sonido rebelde de una época. En su momento de gloria, Axl era considerado el dios del rock, un hombre indomable, deseado y temido a partes iguales, cuya presencia incendiaba los escenarios. Pero detrás del mito había un ser humano vulnerable. La fama, los conflictos internos con sus compañeros de banda y los excesos típicos del rock terminaron pasándole factura. A mediados de los 90, tras la disolución de la formación clásica de Guns N' Roses, Axl se aisló del mundo. Durante años vivió lejos del foco mediático, recluido, trabajando lentamente en lo que sería Chinese Democracy, un álbum que tardó más de una década en ver la luz. Cuando finalmente reapareció, el impacto fue inmediato. Pero no por su música. El público no podía creer lo que veía. Axl Rose ya no se parecía al ídolo de los 90. Había ganado peso, su rostro se veía hinchado. Su piel mostraba el paso del tiempo, y su melena había perdido el brillo salvaje que lo caracterizaba. Las redes sociales y los medios fueron implacables. Axl Rose, irreconocible, titularon algunos portales. En cuestión de horas, su imagen se volvió viral, convertida en blanco de memes y burlas crueles. El propio cantante intentó detener la ola de humillaciones, pidiendo que las fotos fueran retiradas, pero en la era digital la burla ya era imparable. Aún así, Axl no se rindió. Regresó a los escenarios con más fuerza que nunca, demostrando que su verdadero poder no estaba en su aspecto físico, sino en su voz y en la energía que aún podía desatar sobre el escenario. Su carácter antes explosivo se transformó en una madurez más serena, aunque igual de apasionada. Hoy Axl Rose ya no es el símbolo sexual que fue, pero sigue siendo una leyenda viva del rock.
Puede que el tiempo haya cambiado su rostro, pero su voz, esa mezcla de furia y emoción, sigue recordándonos por qué alguna vez fue y sigue siendo el alma indomable del rock. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.